Quiero hacerte una pregunta. Es una pregunta importante. No necesito que me la respondas, pero sí necesito que te la respondas vos, la respondas en tu corazón. Es una pregunta importante y prefiero que no digas nada y la respondas en tu corazón a que digas algo por decir. ¿Estás listo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué bueno para los que estén bien. No necesitamos sí o sí estar bien todos, pero muchas veces no tomamos dimensión de cómo nos sentimos o cómo estamos. Y a veces cuando nos preguntamos al pasar ¿cómo estás?, sentimos que tenemos que responder bien. Pero quiero que hoy te puedas tomar el permiso de que si estás con alguna carga, alguna preocupación, alguna tristeza, puedas pensar en eso, porque estamos acá justamente hoy para pensar en eso y para hablar acerca de eso. Quiero leerte algo que leí hace unos días mientras estaba pensando en lo que íbamos a conversar. Angustia, tormento, desesperación. El sufrimiento nos convierte en prisioneros de una existencia desnuda y vacía. No en vano los expertos lo definen como la causa más común del tan silenciado suicidio. Cuando toma el control de nuestra mente, nada parece tener sentido. Como un tsunami emocional, arrasa con cualquier vestigio de alegría y bienestar, consumiéndonos. Sin embargo, también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida, pues nos conecta con nuestra más profunda vulnerabilidad. Hace 2 domingos, o 3 en realidad, estuvimos hablando acerca de esto, una esperanza viva, procesos, ideas para abordar el sufrimiento. Quienes estuvieron en esa oportunidad se acordarán que estuvimos hablando acerca de el sufrimiento. Dijimos que el sufrimiento es algo que está inherente a nuestra vida, que forma parte de nuestra vida y que no nos podemos librar de eso por las situaciones que vivimos, pero si nosotros lo vemos como un proceso, puede llegar a ayudarnos a crecer y a salir adelante y puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Y hablamos también dimos algunas ideas acerca de cómo acompañar a otros en el sufrimiento. Pero hoy quería invitarte a que pudiéramos pensar acerca de nuestro propio sufrimiento. Y por lo general eso es más difícil, porque a veces es más fácil pararse en la vereda de enfrente y ver al otro y pensar qué decisiones tendría que tomar, qué cosas podría hacer, y por ahí nosotros tratamos de intervenir para ayudarlo, empatizamos con la persona, pero nos cuesta mucho trabajar con nuestro propio sufrimiento. Cuando nos toca a nosotros, es muy común que nos sintamos desmoronados, desbordados, frustrados, desgastados. Entonces, por eso queríamos hoy hablar acerca de cómo trabajar con nuestro propio sufrimiento. Quiero que mires esta imagen. Esos autorretratos que ves, los hizo una persona que se llamaba William Ottermolen. Él era artista y en el año 95 le diagnosticaron Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y una enfermedad cerebral degenerativa, y él decidió abordar este proceso haciendo autorretratos. El Alzheimer lo que hace es que las cosas que parecen, las cosas cotidianas se empiezan a hacer cada vez más complicadas. Creo que de alguna manera todos sabemos o hemos escuchado o visto algún caso. Pero mira cómo se empieza a desdibujar el autorretrato. El último es del 2000. Ahí tenemos en el año 96, 97. En el 95 le diagnosticaron Alzheimer. Y ahí tenemos el último autorretrato, es del 2000. Mirá la diferencia entre el último y el de 1967, que es cuando todavía no le habían diagnosticado la enfermedad. Su esposa dice que ella siente que este hombre, su esposo, murió en el año 2000 porque es el año en el cual ya no pudo seguir dibujando o pintando, pero sin embargo él murió en el 2007. Ella dice, en estas imágenes vemos con gran intensidad los esfuerzos de William por explicar
su personalidad alterada, sus temores y su tristeza. No vamos a hablar acerca del Alzheimer, pero sí estos cuadros de alguna manera nos ilustran lo que nos pasa con el sufrimiento cuando no lo abordamos, cuando decidimos no trabajar en él. Entonces, nuestra personalidad, nuestro carácter, se empieza, como vemos ahí, a desdibujar. Ahí los autorretratos empiezan a perder profundidad, empiezan a deformarse, empiezan a ser cada vez menos reales y termina siendo algo que apenas se puede uno imaginar que es el rostro de la persona que vemos en el principio. Cuando nosotros no abordamos el sufrimiento, cuando nosotros decidimos hacer caso omiso a lo que nos pasa o no involucrarnos en lo que nos está pasando, es muy probable que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser se vaya desdibujando como lo vemos ahí. Dijimos al principio, Esteban decía, o Mario decía recién, creo que todos hemos pasado problemas en este año. Por lo menos en este último año, con todas las situaciones y las complicaciones, creo que todos nos hemos visto involucrados en situaciones de sufrimiento, de dolor, de ansiedad, de angustia. Yo creo que seguro que podés identificar algún momento, si es que no lo estás viviendo ahora. Creo que todos, de alguna manera. La situación de pandemia, la situación económica, la situación familiar, de relaciones, las nuevas cosas a las que nos tenemos que adaptar, la familia, todo nos ha predispuesto a que de alguna manera estemos atravesando alguna situación complicada. Ahora, es por eso que quisiéramos dar algunas ideas acerca de cómo trabajar con nuestro propio sufrimiento. Y me gustaría que pudiéramos ir a la parábola que encontramos en Lucas 15. La otra vez hablamos acerca de una parábola en el mismo capítulo de Lucas. Y quisiera que vayamos a Lucas 15, 11. Es una historia que Jesús cuenta. Y vamos a estar hablando un poco y vamos a ir hablando en torno a esta historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha sido vuelto a la vida, y se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música del baile, se acercó a la casa, oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, respondió. Tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos.
pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar, a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la primera idea que quería compartir respecto a cómo trabajar en nuestro sufrimiento es buscar ayuda. ¿Qué podemos hacer frente a nuestro sufrimiento? Y lo primero es buscar ayuda. ¿Sabes qué? Es muy importante que nosotros decidamos compartir nuestro sufrimiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones con alguien ajeno a la situación. Y sabes que eso nos cuesta un montón, nos cuesta muchísimo. Vemos en la historia de este muchacho que decide tomar una mala decisión, se va lejos y vemos la crudeza de la soledad en el momento de dificultad. No está bueno estar solo. Y vemos a este muchacho que está solo y de repente tenía muchos amigos y después cuando llega el problema de que se le acaba el dinero, los amigos ya no están y en el momento más difícil está solo. Y dice que busca un trabajo y le dan un trabajo para cuidar cerdos. Estamos pensando en un judío, que para los judíos los cerdos son animales impuros, así que imagínate lo que significa que la historia diga que él quería comer la comida que comían los cerdos. O sea, a nosotros nos parece un poco chancho, un poco feo, pero para ellos era realmente muy fuerte lo que estaba diciendo. Y ni siquiera el dueño que le había dado el trabajo, la changa de cuidar los cerdos, se compadecía de él. El tipo está solo. Y en los momentos de dificultad, muchas veces nosotros tendemos a aislarnos, a cerrarnos. Y eso no está bueno. No está bueno pasar los momentos de sufrimiento y de dolor en soledad. Dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Y esto no dice que los que estén en la iglesia divídanse entre los que son más espirituales o tienen las cosas más resueltas y ayuden a los que tienen problemas y falta de fe. Está diciendo, llévense unos las cargas de los otros. O sea, un día me toca a mí y otro día le toca al otro. Y es así, o sea, necesitamos establecer relaciones en los momentos de dificultad, porque eso es lo que nos ayuda a salir y entender que lo que hoy nos puede pasar a nosotros, otro día le puede pasar a otra persona. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tener una actitud abierta para recibir ayuda. Nos cuesta un montón. Porque a veces, dijimos la otra vez también, que sentimos que el sufrimiento o la angustia es como una señal de debilidad de nuestro carácter. Entonces decimos, no, está bien, sí, estoy bien, y tratamos de decirnos nosotros que estamos bien y le decimos al otro que estamos bien, pero en realidad por ahí pasa que en realidad no estamos bien y nos cuesta decir que estamos mal porque la otra persona nos va a preguntar, porque la otra persona va a intentar ayudarnos quizás, y eso muchas veces no nos gusta. Eso muchas veces nos pone en una situación incómoda porque tenemos que contar algunas cosas y quizás hay cosas que tengamos que compartir que no querramos compartir o que no nos guste porque nos avergüenzan o nos duelen o no sabemos cómo va a reaccionar otra persona, cómo vamos a pensar. Pero está bueno que podamos compartir nuestro dolor. No digo que abiertamente a todo el mundo le compartas todo lo que te pasa porque son procesos muy íntimos. Y está bueno que se respete esa intimidad también. Pero está bueno que en la medida en la que conozcas a las personas que pueden ayudarte, extenderte una mano, en confianza puedas compartirlo con algunas personas. Y si alguien llega a vos a querer compartir su corazón y abrir su corazón, recordemos lo que hablamos hace 3 domingos. ¿Sí? Lo segundo, valorar a las personas que están a nuestro lado. Esto muchas veces nos pasa muchas veces que cuando estamos en una situación de problema, en un sufrimiento, nos enfocamos más en el problema que en la situación en general. Y hay muchas personas que están tratando de ayudarnos y están cercanas a nosotros y se preocupan genuinamente por nosotros y tienen una buena intención,
y nosotros no nos damos cuenta de lo que ellos están haciendo para ayudarnos a nosotros a salir adelante. Está bueno que tomemos conciencia de quiénes están alrededor nuestro y cómo están ayudándonos o quieren ayudarnos a salir adelante. Y lo siguiente es, la tercera idea es estar dispuestos a evaluar otras perspectivas de la situación. Y esto nos cuesta un montón también, porque creemos que nuestra visión de la situación es la más objetiva, y claro, nosotros podemos evaluar un montón de variables que quizás la otra persona no conoce, eso es lógico, pero a veces la persona de afuera tiene un panorama o una perspectiva más amplia, porque a veces nosotros nos enfocamos solo en el problema y no salimos de ahí. Y estamos buscando resolverlo de esta manera, pero quizás el problema tiene otras aristas y si nos damos vuelta y vemos otras perspectivas, podemos encontrarle otra salida, quizás, o otra forma de abordarlo más saludable. La siguiente idea acerca de cómo trabajar con nuestro sufrimiento es la tolerancia a la frustración. La frustración es esa emoción, ese sentimiento que se nos da cuando nosotros no logramos cumplir las metas o los objetivos que nos hemos planteado. A veces nos planteamos objetivos muy altos y no se dan, o por algún motivo, por alguna situación, no se dan las cosas como nosotros esperamos y nos viene esa sensación de angustia, de dolor, de bajón, de tristeza, que es la frustración. Ahora, una baja tolerancia a la frustración puede traer problemas de depresión, puede traer problemas de baja autoestima, problemas de conducta, nos puede costar podemos decidir no abordar los problemas porque nos hemos sentido tan frustrados que sentimos que ya no tiene sentido seguir trabajando en eso. Muchas veces el no tener una tolerancia a la frustración nos hace que nosotros le dediquemos más tiempo a los problemas de lo que realmente le tendríamos que dedicar. A ver, a veces el problema no es tan grande, pero a nosotros tenemos tan baja tolerancia a la frustración que nos hemos sentido tan frustrados, tan bajoneados y tan desbordados con algo pequeño, con algo no tan complicado, que nosotros le ponemos tanta energía, tanto tiempo, tanto esfuerzo, nos angustiamos tanto que el problema terminamos convirtiendo el problema en algo mucho más grande de lo que en realidad es. Y estamos como hipersensibles a si alguien nos dice algo, si alguien nos mira, si no se pasó algo y no se dio tampoco tal cual nosotros lo pensábamos, entonces nos sentimos bajoneados de nuevo y otra vez volvemos a entrar en ese círculo. Necesitamos desarrollar una tolerancia a la frustración sana. No sé si te ha pasado que has visto a los niños alguna vez cuando algo que quieren hacer no les sale. Yo lo vivo todos los días varias veces. Y cuando no les sale una cosa que lo intentan, y se broncan, se enojan, se chillan, patalean. No sé, algunos revolean las cosas, o no sé, depende cómo sea el temperamento. Pero quizás vos decís, bueno, pero intentalo, no sé, vas a andar en bicicleta, bueno, intentalo un poquito más. O se quieren poner la zapatilla y bueno, intentalo un poquito más y tal vez lo intentan 2 veces y ya es un problema y ya se ponen a llorar. Bueno, eso es porque hay una baja tolerancia a la frustración y en los niños está bien porque uno lo va desarrollando con el tiempo. Pero a veces nosotros frente a problemas pequeños no nos damos cuenta que actuamos de una manera similar. Entonces estamos hipersensibles a todo y hacemos el problema más grande de lo que es. La frustración es esa sensación que tiene este hijo perdido que de repente pensó que podía vivir un estilo de vida durante mucho tiempo, que al poquito tiempo después, por las decisiones que tomó, se quedó sin dinero y ya el estilo de vida que él pensaba que iba a llevar no está más, no existe. Las relaciones y las conexiones que había hecho con amigos, con personas, con gente que él consideraba cercanas, ya no están más porque la gente estaba más cercana de su situación económica que de él, y viene esta sensación de frustración en la cual él se encuentra en medio de este problema, de esta situación en la cual necesita salir adelante, y bueno, y la opción que ve
para salir de esa situación es ir a buscar un trabajo, el primero que sea, el que sea. Y tal vez las relaciones que he establecido son tan malas que la única persona que le ofrece trabajo es un desconocido que no le interesa nada y le dice, bueno, no sé, cuidá de estos chanchos. O sea, no sé qué más darte, ni te conozco, y no tiene a nadie. Imagínense esa situación de frustración. Bueno, a nosotros nos pasa también muchas veces en otras áreas. Muchas personas también se sienten frustradas con problemas que tienen que ver con, no sé, con el trabajo, por ejemplo. Nos sentimos frustrados. Cuando estudiamos una carrera durante mucho tiempo y nos cuesta encontrar trabajo, cuando tenemos que empezar a trabajar y es re difícil y terminamos viendo que económicamente no se justifica a veces tantos años de estudio, o al principio pasa, o cuando empezamos una carrera y de repente no la podemos terminar, o se hace mucho más pesada de lo que pensamos, o nos damos cuenta que nuestra familia está haciendo un esfuerzo y no nos gusta la carrera y no es lo que esperábamos y nos sentimos defraudados, frustrados, o cuando una relación amorosa se rompe, también nos sentimos frustrados, bajoneados, cuando nuestros hijos no toman buenas decisiones, también nos sentimos frustrados. Pero es importante tener una buena tolerancia a la frustración. ¿Qué podemos hacer? Algunas ideas. La primera respecto a la tolerancia a la frustración es tener expectativas reales y no pensamiento mágico. ¿Has escuchado alguna vez esta idea del pensamiento mágico? El pensamiento mágico es una conducta mediante la cual nosotros elaboramos conclusiones basadas en supuestos irracionales. Es decir, cosas que no son reales, que no tienen lógica o no tienen justificación. Muchas veces, para nosotros, sí tiene cierta lógica, pero en realidad, cuando nosotros lo evaluamos mediante cosas que podemos medir, analizar bien, o nos ponemos, digamos, como en la vereda enfrente a evaluar la situación, nos damos cuenta que en realidad nos estamos basando más en nuestras propias ideas y pensamientos de lo que puede llegar a pasar que en cuestiones concretas y reales. ¿Sí? Pasa mucho, por ejemplo, no sé, por ejemplo nosotros podemos decir ante un duelo, me siento frustrado porque ya no tendría que estar triste, y quizás hace poco que pasó la pérdida de la persona por la cual estamos tristes. Y no, ya no tendría que estar triste, ya tendría que estar alegre porque tengo a Dios y tengo la palabra de Dios. Y la verdad que a veces nos ponemos esa expectativa de que, bueno, aunque nos pase algo muy malo, el Señor nos sostiene, nos ayuda, pero nos olvidamos que también son procesos que Dios quiere que vivamos y por medio de los cuales Dios quiere ayudarnos a crecer. Entonces a veces nos ponemos una expectativa de que nada malo nos va a pasar o vamos a poder abordar todo de una manera espectacular y de una forma súper espiritual, y nos encontramos con que en la realidad no es así. La realidad nos cuesta. O por ejemplo, una relación de infidelidad reiterada. Por ejemplo, no sé, me separé de este chico porque me fue infiel y ya quizás me había sido infiel varias veces. Entonces nos separamos durante un tiempo. El chico estuvo con varias chicas, pero después viene arrepentido me vino arrepentido y me dijo que había cambiado y yo tengo que perdonarlo, yo sentí perdonarlo y Dios me llama a perdonar, así que vamos a volver a establecer la relación. Y eso es un pensamiento mágico, porque en realidad estamos basando esa decisión en nuestros ideales de cómo va a ser, porque él me dijo que había cambiado, pero si lo vemos de una perspectiva más lógica, más concreta, más objetiva, nos damos cuenta que no hay evidencia empírica, podríamos decir, evidencia clara de que la cosa haya cambiado. O sea, no estoy diciendo que no se pueda restaurar la relación, pero esperemos a tener las evidencias para no generarnos después una situación de dolor y de frustración y de sufrimiento en base a la decisión que estamos tomando. Algunas otras ideas, o puede ser con algo de maltrato también. Alguna otra idea es tener una buena teología
nos da esperanza y nos da tolerancia. Por ejemplo, frente a la muerte, frente a una situación de enfermedad, frente a las situaciones de problemas matrimoniales, decisiones que tenemos que tomar. Si estamos de acuerdo y entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida y tenemos una perspectiva de Dios y de su propósito y de su plan acertada y correcta, eso nos va a dar esperanza y nos va a ayudar a tolerar el sufrimiento, porque nos da esperanza, por ejemplo, ante la muerte, ante las relaciones rotas, ante los problemas. Ahora, una mala teología nos frustra, porque si yo dijera, no te estás sanando porque no tenés la fe suficiente, no te estás sanando porque no estás orando. Eso teológicamente es incorrecto, porque no podemos decir eso, pero a la persona eso lo frustra. O si yo dijera, si vos hoy ofrendás todos tus ahorros acá y los ponés acá, Dios te va a multiplicar y mañana vas a tener el doble. Entonces vos decidís ingenuamente poner la plata acá, y no porque realmente quieras hacer una actitud de adoración a Dios, sino porque en realidad te interesa hacer una buena inversión, como si compraras, no sé, criptomonedas hoy, algo así, esperás que mañana te venga de alguna manera la plata. Y cuando las cosas no suceden, Dios en su misericordia puede hacer que las cosas sucedan, pero por lo general, lógicamente, si la cosa no sucede así, te vas a sentir sumamente frustrado por la situación. Bien, otra idea que podemos hacer respecto a la tolerancia a la frustración es tratar de evaluar la frustración objetivamente. La frustración es parte de la vida y la verdad que no podemos evitarla, pero sí podemos aprender a manejarla y tolerarla. Necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que me ha hecho sentir así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo seguir adelante? La tercera idea es renovar la mente. Sabes que los eventos, las situaciones, los problemas que vivimos no son los que determinan nuestra actitud. Tienen influencia, pero no son lo más importante. Lo más importante es cómo yo lo veo, cómo yo lo percibo, cuál es la lectura mental que yo hago de la situación. O sea, nosotros somos diversos y no vamos a percibir lo que nos pasa de la misma manera. Lo que a vos te puede ayudar en el sufrimiento, en una situación similar, a mí, en una situación similar a esa, puede que no me ayude. Lo que a mí puede que me ayude, quizás a vos, por tu experiencia de vida, por tu historia, por lo que sea, puede que no te ayude. Pero lo importante es que nosotros veamos que los problemas no los podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es trabajar en la forma en la que nosotros los percibimos, la forma en la cual nosotros abordamos la situación. Necesitamos ver cómo resolverlo. Ahora, pensando un poco en la historia que leímos, dice el pasaje que el hijo finalmente recapacitó. Dice, estaba ahí cuidando los cerdos y finalmente se dio cuenta del error que había cometido. Y entonces dice, bueno, tengo que resolverlo de alguna manera, no me puedo quedar acá muriéndome de hambre. Y pensó, dijo, bueno, los empleados en la casa de mi papá tienen comida, bueno, me voy a ir para allá. No puedo pedirle a mi papá que me reciba como a un hijo después de la ofensa que le he cometido. En aquella época eso era muy grande y eso significaba que el hijo quedaba como separado de la familia. No tiene el pensamiento mágico de decir, no, es que mi papá es muy amoroso y me quiere mucho y me va a recibir con los brazos abiertos. Él es consciente de la realidad y entonces por eso decide volver y pedirle al padre que lo reciba como uno de sus hijos. Esa es la idea de renovar la mente. Pensar evaluar la situación y tratar de afrontar la realidad y trabajar para poder salir adelante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo primero es recordar que no podemos controlar las situaciones ni las actitudes de los demás. Porque muchas veces nuestro problema, nuestra frustración, nuestro dolor tiene que ver con la actitud que otro tiene hacia mí. No puedo controlar eso. Quizás puedo hablar con la persona, quizás puedo confrontar, pero tampoco puedo controlar la actitud que la otra persona tiene. Pero sí puedo controlar la forma en la que yo percibo y la actitud que yo tome frente a la situación. También otra cosa que nos ayuda es que si hemos vivido situaciones similares
de sufrimiento, de dolor, pensar qué cosas nos ayudaron a salir adelante y qué cosas no nos ayudaron. Eso nos va a dar una clave para poder evaluar, analizar y salir adelante también en la situación. Una frase de un psicólogo dice: aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Esto significa que si estamos sufriendo necesitamos observar, evaluar la situación, repensarla y sentarnos como hizo este muchacho y decir, bueno, necesito recapacitar y evaluar y ver cómo voy a salir, cuál va a ser el plan de acción que voy a tomar. No puedo quedarme toda la vida muriéndome de hambre y sufriendo esta situación. Necesito hacer algo. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? ¿Qué cosas me han ayudado a salir en momentos similares? Ahora, lo último que quiero mencionar es que en medio del sufrimiento, del dolor, como vivió este muchacho, estemos dispuestos a recibir la gracia de Dios. El muchacho no tenía ni idea lo que estaba pasando y de repente, cuando llega a encontrarse con su padre, él viene con su discurso armado y el padre lo que hace es interrumpirlo y recibirlo como a su hijo, algo que el muchacho no esperaba. ¿Sabes qué? Si nosotros hoy estamos acá hablando del sufrimiento, es porque hemos recibido la gracia de Dios. La gracia es eso que no merecemos por nuestros propios méritos, por lo que hemos hecho. No merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, en su favor, en su gusto, nos ha bendecido. Decía Mario que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y ¿sabés qué? Esa es la gracia que nos ha alcanzado. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento, no lo hacemos porque quizás si vos estás pasando un problema de sufrimiento, nosotros estemos intentando venderte algo en esa situación de vulnerabilidad o tratar de convertirte a nuestra religión, porque eso muchas veces pasa. Nosotros hablamos acerca del sufrimiento porque la muestra más grande de amor que la humanidad ha recibido de parte de Dios ha pasado por el sufrimiento de su Hijo, por el sacrificio. Entonces, si en algún momento te has sentido o te sentís solo, traicionado, con alguna dolencia física en tu cuerpo, abusado, dejado de lado, rechazado, Jesús experimentó eso mismo cuando murió en la cruz. Y es ese el Dios en el que creemos. No en un Dios que quiere asistirnos en medio de nuestro sufrimiento desde la lejanía, desde el desinterés, sino en un Dios que realmente decidió experimentar en carne y hueso el sufrimiento que nosotros vivimos, que es consecuencia de nuestra maldad y de nuestro pecado. El ser humano decidió en un momento, en el principio, alejarse de Dios y eso causó todo el sufrimiento que hoy vivimos. Hemos decidido definir el mal en nuestros propios términos y eso nos ha llevado a sufrir y a vivir como estamos viviendo hoy, con sufrimiento, con dolor, causa del pecado. Sin embargo, Dios en su gracia, en su bondad, decidió enviar a su Hijo a morir, a sufrir por nuestros pecados, a pagar el precio que nos correspondía a nosotros, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Dios decidió hacerse pobre para que nosotros por medio de esa pobreza fuésemos enriquecidos. Y ese es el mensaje de hoy. Si en alguna situación, si estás viviendo alguna situación de sufrimiento, de angustia, de dolor, hoy tenés la oportunidad de poner tu fe, tu confianza y tu esperanza en un Dios que se involucró con el sufrimiento de la humanidad, que vivió en carne y hueso el sufrimiento y que está interesado en darnos vida eterna. No podemos resolver las situaciones acá. Podemos abordarlas de forma diferente. Y no hay mejor forma de abordar las situaciones presentes que teniendo la paz que
que es teniendo la paz de que si nos pasa lo peor que nos puede pasar, que es la muerte física, tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Y eso es lo que creemos. Y ese es el Dios que adoramos también acá. Quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración. Quisiera, Yoli, que pudieras pasar y tener un momentito de oración para poder pedirle al Señor que nos ayude a abordar las situaciones que estamos enfrentando y que así como Dios en un momento de la historia se identificó con nuestro sufrimiento, lo siga haciendo hoy y nos lo haga sentir por medio de su Espíritu.